días a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del 30 de mayo de 2017 en el DAX. Ya solo un día para terminar este mes de mayo un poco más largo de lo normal. Y bueno, pues nada, comentar básicamente que el precio hoy pues ha hecho una buena sacudida al mercado. Yo por suerte pues solo he perdido 6 puntitos y no he sido capaz de coger un corto ni un largo que había por allí y me he liado con un largo que al final pues suerte que he salvado bastante bien. Y bueno, pues nada, comentar básicamente que el precio ayer, como ya sabéis, era festivo en Estados Unidos, con lo cual, bueno, Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, con lo cual el precio pues desarrolló un rango bastante pequeño hasta que luego por las 6 de la tarde pues el precio salió volando del 609 hasta el 646, pero bueno, del 46 hasta el 575 son 70 puntos, casi de 71 puntos de rango. Y bueno, pues básicamente el precio hoy teníamos zonas de actuación por arriba 35 y por abajo 537, 100 puntos de diferencia, con una zona de volumen en el 79, otra zona en el 97 y otra zona en el 30 y medio. Continuamos teniendo además la zona de los 700, 688, 710 aproximadamente como zonas de punto de parada del precio cada vez que han llegado ahí arriba. Y bueno, pues nada, también comentar como pues el precio en esta zona intermedia, fijaros como aquí salió volumen, ¿de acuerdo? Aquí volvió a salir volumen, así que bueno, precio cuando se ha movido en toda esta zona, si lo miramos bien, en una zona en una hora, pues es más amplio, pero cuando vemos el precio moverse en estos rangos, pues tenemos claro que hasta que no rompan toda esta zona de aquí o esta zona de aquí, el precio puede quedarse en un lateral de bastante tiempo. De hecho, si lo vemos en 15 minutos, quizás sea mejor, quizá mejor pues las velas. Y bueno, pues lo mismo que comentamos en una hora, teníamos por abajo 538, por abajo también teníamos las zonas de ayer de 15 minutos 583 que han roto ya en la apertura, y por arriba teníamos el 638 y una zona que han dejado hoy en intradía 617. Una vez roto esto nos uniremos ya a la zona del 659 y medio, donde tenemos también una zona de volumen y 703 aproximadamente, donde por debajo también tenemos una zona de volumen. Bueno, el precio, como podéis ver, abierto hoy, teníamos, caray, se había movido, ¿por qué se ha movido esto? No lo habría marcado yo bien. Vale. El precio ayer hizo un cierre aquí abajo, 600, aquí arriba 624, apertura hoy 610. En la apertura, antes de la apertura contado, el precio no ha podido romper hacia arriba y nos hemos ido hacia abajo. Desde el 620 nos hemos ido hasta el 563, casi 60 puntos de caída, y el precio en ningún momento ha testeado zona debajo del 540, donde teníamos las zonas en 15 minutos, ¿de acuerdo? Luego, desde ahí se ha producido una acumulación del precio. Ha sido cuando yo he podido ya conectarme a la sesión, motivos informáticos. Y bueno, nos habían dejado dos zonas de volumen, que era esta de aquí abajo de clúster y este clúster de aquí y junto a este de aquí. Bien, fijaros como el precio, a ver si lo puedo poner aquí, sí. Vale, fijaros como el precio deja clúster, intentan romper hacia arriba, otra vez hacia abajo, intentan romper hacia arriba, se deja en este gap abierto y hacia abajo. De acuerdo, en cualquier caso, siempre que el precio ha estado en esta zona aquí abajo intentando romper, el volumen ha sido bajo. No puedo enseñaros el delta acumulado, ¿de acuerdo? Porque hasta este momento pues no lo he tenido, ¿de acuerdo? Pero bueno, fijaros cómo el precio luego poco a poco va subiendo y ya se ve que salen compras todo el rato, y luego pues el precio se va o llega hasta la parte alta del... llega hasta la parte alta
del cierre de gap y mirar cómo aparece volumen. Aparece volumen aquí, aquí, y la punta de más volumen aquí con hoy 923 contratos, casi 1000 contratos, que hacía días también que no veíamos. Y bueno, después de un día festivo como el de ayer, donde el precio pues no se movió, ¿no? Y bueno, pues tuvimos ayer mucho lateral durante toda la mañana, pues podemos ver cómo el precio eh, se movió poquito, sobre todo a final de sesión hizo el movimiento, pero vamos a ver si... Vale. Y bueno, desde aquí pues el precio, fijaros como deja otro clúster aquí arriba, esta zona, hacemos el retroceso, secado de volumen, zona delimitadas, aquí es el largo que yo pues, pensaba tomar, y de aquí fijaros como el precio vuelve a tirar hacia arriba con un diferencial del precio del 25 hasta el 37, 12 puntos de posible recorrido si nos vamos de zona a zona de volumen, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa interesante, y esto sí que se ve en 5 minutos, a ver si os lo puedo poner, y son los deltas a la llegada a esta zona. Fijaros como el precio hasta que llega aquí 636, ¿de acuerdo? Esta es 9.43, cambiamos, ¿de acuerdo? 9.45, cierre de vela en 5 minutos. ¿Dónde está? A ver, un momentito que lo he perdido aquí. Vale. Fijaros como el delta contiene muchas compras, pero fijaros como poco a poco, en 5 minutos siempre hablando, poco a poco va desapareciendo y van apareciendo cada vez más estos deltas aquí arriba, que aunque nos muestren que las velas son verdes, ¿de acuerdo? Es todo venta, ¿de acuerdo? Bien, yo cuando el precio ha llegado aquí arriba, aquí abajo, perdón, a este clúster, he llegado aquí, he pensado en tomar un largo. Este largo es muy arriesgado, es muy complicado de hacer, y diría que, bueno, hasta incluso está mal tomado, ¿vale? Bien, el precio no avanza, evidentemente tenía un stop muy pequeño, el precio no avanza, se me llega a poner en positivo, el precio entra en el 39, llega hasta el 42, 3 puntos y medio, nada, y veo que el precio no va pudiendo y me voy guiando por estos deltas que aparecen aquí arriba, estos deltas negativos. 382 hace una subida brutal, 107, menos 92, menos 46, menos 7, menos 38 y menos 113 que acaban rompiendo el precio. La verdad es que después de que me saltara el stop aquí de 6 puntos y me ha saltado el tick, he estado a punto de tomar un corto esperando primero que todo a ver cómo el precio reaccionaba y cómo llegaba a esta zona de aquí abajo, que era la primera zona de clúster 625, donde ya ha vuelto a llegar ahora después de la caída, y a partir de aquí pues ver cómo el precio podía reaccionar en esta zona, ¿de acuerdo? Es decir, corto desde aquí hasta aquí, y más teniendo en cuenta que teníamos esta zona delimitadas aquí abajo que antes han empujado el precio hacia arriba. Pero bueno, eran también pues del 37 hasta el 25, unos 12-13 puntos. Mi entrada hubiera sido en el cierre de gap de estas dos velas de aquí. Fijaros, esta de aquí, 640, 639, medio punto. Y finalmente cuando la vela ya ha perdido, estaba esperando a ver si volviera a tocarlo y nos íbamos hacia abajo, pero no lo han hecho. Entonces he visto como el precio iba cayendo, y ya los deltas, pues está claro que han aparecido deltas que acompañaban la caída, ¿no? Como es lógico, pues las ventas han hecho más fuerza que las compras, con lo cual pues el precio ha llegado hasta el clúster anterior, donde el precio ha roto, ¿de acuerdo? Sin hacer un toque como yo esperaba, que este era otro de los largos que junto a este se hubiera podido tomar en el caso de que lo hubiera hecho bien. Es decir, tenemos que el precio tiene este clúster de apertura de aquí, tenemos este clúster de mínimos de aquí, se rompe el clúster las dos veces, no hay un rebote por ninguna de las dos bandas, con lo cual cuando veo que el precio toma este clúster junto con el VWAP como zona de parada, espero una rotura, algo así, y nos vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ha sido una subida en vertical, ¿de acuerdo? Ha sido una subida desde el 589
hasta 625 de un tirón, bueno, perdón, 636, con lo cual más de 40 y pico puntos, casi 50 puntos, pero lo único que hemos tenido es este pequeño toque aquí y nos vamos hacia arriba. Ya sabéis que me gusta pues que el precio haga un par de velas por encima y se vaya saliendo. Vale. Pues aquí lo ha hecho, es decir, ha llegado aquí abajo donde antes no, el precio no ha reaccionado y, perdón, ha reaccionado tan rápido y nos hemos ido hacia arriba. Y en esta zona de aquí pues he estado buscando el por qué o cómo ha reaccionado de esta forma el precio con unos clústeres tan pequeños o sin tener tampoco ningún clúster de apoyo ya anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, no lo he encontrado, así que el precio nada ha salido volando. A, B, C, aquí pues fijaros como el precio no llega a cerrar el gap, mal rollito, y fijaros como luego finalmente el precio lo acaba cerrando y continuamos hacia arriba. ¿Dónde? A trabajar este gap. Este gap lo trabajan por abajo otra vez, tiramos hacia arriba y hacia abajo. Toda esta caída de aquí ha sido una caída como, o una subida como esta de aquí. Pues lo mismo, yo no me he podido enganchar a ningún corto, y cuando he visto cómo aquí han vuelto a entrar las compras y de qué manera, 200 hoy creo que ha sido un día bastante interesante en cuanto a los deltas. Nos han dado algunas pistas, al menos para no hacernos volar muchos stops, o para al menos no machacarnos mucho. Pero fijaros, 243 lotes, perdón, 243 delta positivo, con lo cual ahora aquí han entrado compras. Fijaros aquí, aunque la vela cae, pues solo 3 deltas negativos y luego sube 47 positivos. Y fijaros como aunque la vela esta de aquí es roja, tenemos casi todos los deltas son positivos, con lo cual estamos un poco pues con como este giro que ha hecho aquí el precio. Delta verde, rojos, delta rojo, verdes, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ha sido una buena manera de evitarnos unos cortos por aquí arriba, que quizás se hubiera probado viendo el rechazo que tiene aquí, y nos ha faltado pues quizá alguna zona testeando algún clúster o testeando de nuevo esta zona para probar unos largos a favor de la tendencia, ¿de acuerdo? Y digo tendencia entre comillas, que hemos tenido en esta zona última cuando el precio se ha puesto a tirar y a subir, y desde aquí pues han vuelto a recuperar casi los niveles que teníamos antes de máximos. Tener en cuenta también que hoy las zonas en 15 minutos y en una hora pues las han pasado bastante de largo. Fijaros, este es el gráfico que tenía yo. Fijaros como pues no tocó ni abajo, 585 lo han roto dos veces, el 635 ha servido, eso sí, de zona de máximos, con un delta que ya avisaba aquí de ventas. Y bueno, quiero ver cuando el precio llegue aquí arriba cómo se desarrollan los deltas, qué diferencia aparecen o qué diferencia hay en el gráfico de estos deltas cuando llegue aquí arriba, si consigue romper. Creo que es un ejercicio bastante importante para quizá habernos evitado el corto que hemos tenido esta mañana, perdón, el largo que hemos tenido esta mañana, o quizá apurar el corto que al final esperábamos tomar con el cierre de gap en esta zona y no hemos podido tomar. Y también es cierto que quizá en vez de salir en esta zona de clúster, pues cuando vemos que ya el precio ha trabajado también, quizá lo que toca es ir a buscar otros clústers, y más con la diferencia de presión de volúmenes que ha habido aquí, porque sí que es verdad que hemos tenido tanto en esta zona como en esta zona pues más volumen de lo que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Porque fijaros, este ha sido el clúster que ha marcado, pero dentro de lo que es esta subida, pues sí, bueno, tendríamos el primer clúster aquí, que es el 595, zona que quizá pues podía servirnos para apoyarnos, ¿no?, en esta zona. Y nada, luego ya pues complicado trabajar esta subida o esta bajada. Pasa muchas veces, así que nada, tampoco podemos ahora venir aquí a lamentar lo que ha ocurrido esta mañana, y bueno, tampoco nos vamos ni muy negativos, pero sí con la sensación de haber dejado pasar pues alguna operación que nos pudiera haber dado un profit, creo que bastante rápido y contundente. Pero bueno, así es el trading, continuamos trabajando, así que nada, un saludo y ya nos vemos esta tarde. Que tengáis un buen trading.